Muy buenas noches amigos, hoy día estamos 4 de junio del año 2021. Tal como yo lo había anunciado anteriormente, hoy día vamos a centrarnos en la explicación sobre la sentencia del señor Vladimir Cerrón Rojas, que como sabemos, él es presidente del partido político Perú Libre. Y una de las críticas que se le hace a la candidatura de este partido, al candidato presidencial Pedro Castillo, es que su líder, o sea, Vladimir Cerrón, es un corrupto, ¿no es cierto? El fujimorismo se llena la boca y dice, el señor Vladimir Cerrón, es un corrupto, ¿no es cierto? Tú no tienes autoridad moral para hablar contra la corrupción, es lo que dicen los fujimoristas al candidato Pedro Castillo. Nosotros nos hemos dado el trabajo, y esto ya es la cuarta vez que estamos explicando, pero es necesario hacer algunas precisiones, amigos. Yo tengo en mis manos las dos sentencias de primera y segunda instancia que se han expedido en el proceso contra Vladimir Cerrón y 3 funcionarios más. Tengo aquí la sentencia de primera instancia, ¿no? Que tiene un total de 62 páginas, ¿ya? Esta sentencia ha sido expedida por el quinto juzgado penal anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Junín, ¿no? El expediente es 1122-2018. Esta sentencia en primera instancia fue dada, bueno, vamos a decir el número, ¿no? La sentencia es el número 041-2019. La sentencia de primera instancia, 041. Y la fecha de esta sentencia es el 5 de agosto del año 2019. Bien, amigos, esta es la sentencia de primera instancia y también tengo en mi poder esta otra sentencia que es la sentencia de vista. Esta es la sentencia de vista número 091, ¿no? 091-2019, que fue dada en octubre del mismo año. O sea, prácticamente fue 2 meses después de la primera sentencia, ¿no? Bien rápido el Poder Judicial en Junín, ¿eh? 2 meses para dar una sentencia en segunda instancia. Yo felicito a los jueces de Junín, de Huancayo, por ser tan rápidos, ¿no? Tan veloces, tan céleres. Muy bien. Pero ahora, la pregunta que nos vamos a responder todos es si de verdad este señor Vladimir Cerrón es un corrupto, es un ratero, es un ladrón, se ha beneficiado con plata del Estado, sí o no. ¿No es cierto? Esa es la respuesta que vamos a obtener, porque después de esa respuesta, recién podríamos nosotros decir si este es un corrupto, ¿no es cierto? Pero si no es así, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Miren, estos hechos se dan, ¿no es cierto?, en un contexto en el que el señor Vladimir Cerrón era presidente del gobierno regional de Junín, ¿no? Él fue gobernador regional o presidente regional dos periodos, ¿no? Es un médico de profesión, ha estudiado en Cuba y bueno, cuando hizo su gobierno, su periodo de gobierno, se realizó muchas acciones como cualquier autoridad regional y hay una acción que él realizó sobre una emisión de una carta, ¿no? O sea, la famosa carta número 117. Entonces, todo tiene que ver con una carta que él firma, mediante el cual él ordena que se destine un presupuesto pero ¿para qué, no? ¿Para regalar plata? ¿Para que alguien se beneficie ilícitamente con el dinero? No. Él ordena como gobernador regional que se destine un presupuesto para el pago de una deuda que había sido generada en el gobierno regional anterior, del anterior gobernador regional, que es el señor Vladimiro Guaroc. Vladimiro Guaroc fue gobernador regional, ¿no es cierto?, por el Partido de Fuerza Popular. En esa época me parece que era Fuerza 2000, algo así. Entonces, este señor Vladimiro Guaroc, en su periodo de gobierno es en donde se genera un conflicto con con una empresa que estaba contratada para realizar una obra denominada Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Loroya, ¿no? Es como en cualquier lugar, se hace un proyecto, se hace una licitación, gana una empresa, en este caso la empresa que ganó se llama la empresa Altiplano. Esta empresa se realiza en el año 2010, antes de que ingrese Vladimir Cerrón a ser gobernador regional. O sea, esta obra no fue
realizada, no fue, digamos, licitada en la época del gobierno de Vladimir Cerrón, sino del anterior gobernador regional, que es el señor Vladimiro Guaroco, ¿no? Eso queda claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza su periodo, el periodo de gobierno de Vladimir Cerrón, esta empresa hace un reclamo legal para que se le indemnice, porque la obra había sido paralizada por cuestiones climatológicas, ¿no es cierto? Que no se había completado, no se había ejecutado la obra de manera oportuna, pero no por culpa de la empresa, sino por problemas de índole climatológico, por lluvias y algo por el estilo. Entonces, la empresa dice, bueno, yo he perdido tantos miles de soles en este periodo que no es culpa mía, yo no he podido completar o culminar la obra en el periodo que correspondía, de acuerdo al contrato. Entonces, hace un reclamo y pide 1.800.000 soles de indemnización, algo así, es un concepto como que de indemnización o resarcimiento por este asunto, ¿no? Especial. De tal manera que el gobierno regional no le acepta, ¿no es cierto?, este pago que solicita la empresa Altiplano, y entonces, pero obviamente esto ocasiona que se realice todo un procedimiento interno en las oficinas técnicas del gobierno regional de Junín. Por eso es que en este juicio, en este proceso penal, son investigados 4 personas. Uno es el señor Juan Carlos Zulca Yaullo, que es subgerente de supervisión y liquidación de obra. También fue denunciado y sentenciado el señor Carlos Maita Valdés, por cierto, no es mi familiar, no es pariente mío, es una coincidencia de apellido. Y también está, ¿quién es? ¿Quién es ese señor Carlos Arturo Maita Valdés? Es gerente regional de infraestructura de esa época. Y también está el señor Henry Fernando López Canturín, que es gerente general del gobierno regional. Y finalmente, el que fue presidente regional, Vladimir Roy Cerrón Rojas. Son 4 funcionarios que fueron acusados, procesados y luego sentenciados. Entonces, bien, esta empresa Altiplano solicita ese pago de 1.600.000 y sin embargo el gobierno regional, ¿no?, tramita ese pedido, ¿no es cierto?, por medio de las oficinas técnicas, porque la decisión no la toma el gobernador regional. La decisión tiene que ser sometida a informes técnicos de las diferentes oficinas que he mencionado. Eso lo sabemos todos los que hemos trabajado en la administración pública, ¿no? Siempre se solicita informes de las oficinas técnicas, ¿no? De asesoría jurídica, de contabilidad, de presupuesto, infraestructura, etcétera, ¿no? De todas las áreas que tienen que ver con el tema, con el problema, con el conflicto. En este caso, son las personas que he mencionado de la sugerencia de supervisión y liquidación de obra, de la gerencia regional de infraestructura, el gerente general, son los que dan sus informes técnicos sobre la procedencia o no de esta pretensión de esta empresa llamada Altiplano, de este consorcio llamado Altiplano. Muy bien, en este contexto es que se genera este conflicto y llega un momento en el que los funcionarios del gobierno regional le otorgan al procurador de esa época, le otorgan facultades para que concilie con la empresa, ¿no es cierto? Le otorgan facultades de conciliación. ¿Qué es una conciliación? Pues es un acuerdo, ¿no?, por medio de un centro de conciliación especializado, ¿no es cierto?, por el cual se solucionan los conflictos antes de o para evitar un proceso judicial. Entonces, se otorgan facultades al procurador del gobierno regional y ¿no?, concilia con la empresa y concilian en que se le va a pagar ya no 1.800.000 soles, sino 850.000 soles. O sea, es una conciliación. Ahora, todos los abogados sabemos, y también muchas personas, ¿no?, saben que un acta de conciliación tiene la calidad de cosa juzgada, tiene la calidad de sentencia judicial. O sea, cualquiera puede pedir que se ejecute esa orden por cualquier vía, ¿no?, vía legal o extralegal. De tal manera que por eso también existen conciliaciones de alimentos en un centro de conciliación, existen conciliaciones, por ejemplo, de desalojo también. Cuando no se cumple el acuerdo conciliatorio, entonces se pide la ejecución. O sea, de cualquier manera, esta empresa Altiplano podía haber cobrado esos 850.000 soles. O sea, tenía todas las facultades, derechos y posibilidades legales para cobrar esos 850.000 soles
que había sido motivo de una conciliación extrajudicial con el procurador. Pero ¿quién le ordena al procurador conciliar? ¿Le ordena el señor Vladimir Cerrón? No. Lo ordena una reunión de gerentes. O sea, los funcionarios que tienen la calidad de gerentes se reúnen, ¿no es cierto? Hacen una sesión de gerentes y le autorizan al procurador a que concilie esta deuda, este problema, este conflicto, esta pretensión de esta empresa Altiplano. Entonces, esta empresa, luego de la conciliación, exige pues al gobierno regional que se cumpla con lo acordado. Pero el gobierno regional responde pues de que no existe presupuesto, ¿no es cierto? Los funcionarios dicen no hay presupuesto, pero existe un convenio con una entidad, ¿no es cierto?, que tiene vinculación con el gobierno regional, algo así como el USAID, o sea, una entidad que ayuda y fomenta la realización de obras importantes en cada gobierno regional, municipal, etcétera. Entonces, existía la posibilidad de que se destine un presupuesto, ¿no es cierto?, para que esta empresa pueda cobrar ese monto que estaba que era parte de un acuerdo conciliatorio. Y es así que surge el problema para Vladimir Cerrón, y él envía una carta, la número 117-2011, del 15 de diciembre del 2011, ¿no es cierto?, a esta oficina, dice, de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, Organización de Estados Americanos. Entonces, esta carta por la cual se solicita el pago y el cumplimiento y la ejecución del acuerdo conciliatorio a favor de esta empresa, ¿no? O sea, un acuerdo legal. O sea, los acuerdos conciliatorios son absolutamente legales, tienen la calidad de sentencia, vuelvo a repetir, y eso lo saben todos, ¿no?, los abogados y no abogados. Entonces, una vez que se remite la carta, se hace el trámite legal y se paga a esta empresa. Ese hecho de enviar una carta para cumplir, para ejecutar un acuerdo conciliatorio que no fue firmado por Vladimir Cerrón, sino por el procurador del gobierno regional, ¿no es cierto?, ese hecho, esa carta, ese acto funcional de Vladimir Cerrón es el que genera que lo sentencien por delito de negociación incompatible, ¿no es cierto? ¿Qué es negociación incompatible? Vamos también a especificar. La negociación incompatible es uno de los delitos que tienen que ver pues con corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces vamos a ver, acá tenemos el código, vamos a ver qué dice. A ver. Artículo 399. Muy bien. Acá tenemos el Código Penal. Este es el Código Penal, ¿no? Todos podemos acceder a él. También está en internet. Ese es el único delito por el cual se le condena a Vladimir Cerrón y a los otros funcionarios. El delito es negociación incompatible. ¿Pero en qué consiste el delito? Vamos a leer. Dice, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, dice, ¿no? Ese es el nombre del delito. El texto dice así: el funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta, o por acto simulado, dice, se interesa, se preocupa, ¿no?, gestiona algo, dice, en provecho propio o de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años, ¿no? O sea, es un delito en el cual de manera clara se ve que no tiene una connotación de gravedad, ¿no es cierto? Hay delitos como por ejemplo el delito de colusión, ¿no?, por el cual se hace una concertación entre el proveedor, ¿no es cierto?, entre la empresa que va a prestar un servicio con el alcalde o con los regidores o con los funcionarios. Allí la ley prevé, por ejemplo, la pena de hasta 15 años de cárcel. En este caso la pena máxima es de 6 años, de 4 a 6 años. Pero vamos a leer algo interesante acá, vamos a resaltar lo que dice, ¿no? Dice, el funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa en provecho propio o de tercero. En provecho propio o de tercero. Claro, los delitos de corrupción de funcionarios, amigos,
tienen como finalidad lógica que el funcionario se aprovecha de su función, realiza algún acto, pero siempre con el fin de obtener un beneficio para él o un beneficio para un tercero, de repente para la empresa. Es lo que sucede con los delitos, por ejemplo, de cohecho pasivo. ¿Qué son los cohechos, no? Los sobornos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra pide 2 millones de soles de coima, de soborno, por firmar un contrato para que se inicie la ejecución de una obra, ¿no? En el caso de Moquegua, la obra del hospital de Moquegua, ¿no? Que costaba 200 millones de soles. O también para la otra obra que es Lomas de Hilo, que es una irrigación. Entonces, ¿qué hace Martín Vizcarra? Pide un dinero, ¿no es cierto? Dice, yo voy a firmar, pero ¿cuánto es? ¿Cómo es? Y la empresa le da dinero. Y por eso Martín Vizcarra está denunciado gravísimamente, porque hay pruebas de que él se estaba beneficiando con millones de dinero por firmar por firmar un contrato sobre la licitación de la obra del Hospital de Moquegua o de la irrigación Lomas de Hilo. Las empresas han denunciado que el señor Vizcarra les ha pedido dinero, pero no se trata solamente de denunciar, se trata de probar. Entonces, ¿cómo han probado en Martín Vizcarra? Hay videos, ¿no es cierto? Hay testigos protegidos que dicen que sí lo han visto a él ir a la oficina de la empresa, donde le han entregado maletines de dinero. Entonces, allí se genera un delito de corrupción de funcionarios porque se comprueba el beneficio económico, ¿no es cierto? Se comprueba también el hecho de pedir una ventaja económica para yo como presidente regional emitir un acto, una firma del contrato, por ejemplo. Entonces, ahora vayámonos a este caso de Vladimir Cerrón. En este caso, se le acusa de negociación incompatible porque él se interesó en que la empresa Altiplano cobre los 850.000 soles. Muy bien, la pregunta ¿es de manera indebida ese interés? O sea, ¿esa carta es indebida? ¿Es ilegal esa carta? Por supuesto que no, porque a él le solicitan los funcionarios, ¿no es cierto?, que él solicite a esta oficina llamada, a ver, vamos a ver, acá está, la llamada Organización de Estados Iberoamericanos, ¿no? La OEI, es una oficina que obviamente tiene toda la intención, tiene un programa para apoyar las obras de los gobiernos regionales y municipales. Y Vladimir Cerrón le envía una carta, la número 117-2011, el 15 de diciembre de 2011 le envía una carta y le dice, señor, destine usted un presupuesto para pagar esta deuda que tenemos acá en el gobierno regional. Entonces, el primer tema ¿es indebido eso? Por supuesto que no, porque está dentro de sus funciones, ¿no es cierto? Solicitar presupuesto. Ahora, él hace ese pedido previamente a la existencia de informes técnicos de estos funcionarios que he mencionado, del gerente de supervisión y liquidación de obra, del gerente general, del gerente regional de infraestructura. O sea, estos gerentes, que son 3, emiten un informe previamente y en base a esos informes, este médico llamado Vladimir Cerrón es que elabora y remite la carta pidiendo el presupuesto respectivo. Entonces no es indebido, es debido porque él es el que tiene la facultad de solicitar que esa entidad le destine el presupuesto respectivo para una obligación legal, que es la conciliación que ya he mencionado. Entonces, el primer elemento ¿es indebida esa carta? Por supuesto que no es indebido, es debido, o sea, es procedente, es legal, es parte de su función. Luego, algo más importante que dice el código, permítanme por favor volver a leer el artículo 399, algo fundamental que dice el Código Penal y que determina de verdad que el señor Vladimir pues no es un corrupto. Dice claramente el artículo 399, voy a marcarlo acá de una vez, dice, cuando se interesa en provecho propio. Entonces, miren, para poder ser sentenciado Vladimir Cerrón, tenía que haberse demostrado que él obtuvo un provecho, o sea, un beneficio, una coima, un soborno. O sea, de repente la empresa le hubiera podido pagar algo a él para que firme esa carta. Pero eso tendría que haber sido materia de discusión en el proceso. Eso tendría que haberse probado con documentos, con testimoniales, con videos, etcétera. Pero nunca se discutió ese tema. ¿De qué beneficio obtuvo Vladimir Cerrón, ¿no es cierto?, enviando la carta número 117-2011? Nunca fue materia de discusión en el proceso penal. Jamás. Nunca.
el código dice claramente en provecho propio o de tercero. Entonces uno me puede decir, de repente uno de ustedes me dice, pero la empresa se ha beneficiado. Sí se ha beneficiado, pero de manera legal. ¿Por qué de manera legal? Porque ese monto de dinero de 850.000 soles estaba acordado en un acuerdo conciliatorio, un acta de conciliación. Y la conciliación es absolutamente legal. Entonces, la carta que firma Vladimir Cerrón no le ha provocado beneficio para él, ni tampoco un beneficio indebido para la empresa, porque la empresa ha cobrado lo que estaba escrito en un acta de conciliación. Si esto es así, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿es un corrupto? ¿Ha obtenido, como Vizcarra, como Marc Candia, ha obtenido un beneficio económico? ¿Ha beneficiado a alguien indebidamente? Yo les pregunto, ¿él ha firmado el acuerdo conciliatorio con la empresa Altiplano? Por supuesto que no. El que firmó es el procurador, y el procurador nunca fue sentenciado en este proceso. En este proceso nunca fue sentenciado el procurador, que fue el que firmó la conciliación. Él debía decir por qué firmó, por qué aceptó los términos de la conciliación. ¿Por qué el procurador, al contrario, dijo no, no procede la conciliación? Vayámonos a juicio. ¿Por qué el procurador no fue sentenciado y procesado en este proceso? No fue procesado. Y otro tema, la empresa Altiplano, el consorcio, tampoco fue procesada, tampoco fue incluida en el juicio para que ella diga, oiga, usted como empresa, ¿por qué usted ha adquirido ese beneficio? ¿Usted le ha pagado al señor Cerrón? ¿Le ha coimeado? ¿Le ha sobornado? No, no se pudo determinar eso porque nunca incluyeron en el proceso a la empresa Altiplano. Solamente fueron procesados 3 funcionarios y el doctor, el médico Vladimir Cerrón. 3 funcionarios y el presidente regional. Y sin que hubiera un beneficio indebido, sin que hubiera un beneficio a favor de Vladimir Cerrón. Entonces, esta sentencia de primera instancia se da en agosto de 2019. Obviamente apelan los acusados, los sentenciados, apelan, y rápidamente en noviembre, el 18 de octubre, o sea, 2 meses después, rápidamente, ¿qué tal velocidad? Yo en Arequipa no he visto tanta velocidad. Omar Candia está procesado, ¿cuántos años acá en Arequipa, no es cierto? Imagínense más de cuántos, 8, 9 años, Omar Candia está procesado. Qué veloz esta corte, hay que ir allá. Quiero trabajar en Huancayo, en Junín, porque allí los procesos son muy rápidos, amigos, muy rápidos. Entonces, vayámonos a la segunda sentencia. Esta es la sentencia de vista, ¿no? Sentencia de vista se llama a la sentencia de segunda instancia, ¿no? Que es analizada por vocales superiores, ¿no? Gente con más experiencia, ya no por un solo juez, sino por 3 vocales superiores, 3, ¿no? Entonces, esta sentencia lo único que hace es rebajar la pena de Vladimir Cerrón de 4 años, 8 meses, lo rebajan a 4. La rebajan a 4 la pena, de tal manera que se convierte en pena suspendida, o sea, no es pena efectiva de cárcel. Y en cuanto a lo demás, ratifican que efectivamente esa carta número 117-2011 que firmó Vladimir Cerrón es una carta que lo inculpa, que lo compromete y por lo tanto sí es autor del delito de negociación incompatible. Pero no toman en cuenta, por ejemplo, que nunca se demostró que la empresa se haya beneficiado indebidamente. Nunca se demostró que Vladimir Cerrón se benefició con esa carta. ¿Cuánto recibió? ¿100.000, 200.000, una casa, un carro? Nunca se discutió eso, nunca se imputó, nunca se denunció ello. Entonces, este proceso es un proceso que da mucha vergüenza, ¿no es cierto? Y por esa razón, hasta donde sabemos, ya se ha interpuesto una acción de habeas corpus porque ha violado todos los principios jurídicos sobre los derechos que tienen las personas de que se les acuse de manera correcta. O sea, a una persona se le debe acusar, pero con fundamentos y con pruebas. En este caso no existen ni pruebas ni existen ni fundamentos, porque no existen pruebas de que el señor Vladimir Cerrón se haya beneficiado con ese pago de 850.000 soles que estaban en una conciliación que él no firmó. Tampoco se ha probado que la empresa Altiplano se haya beneficiado de manera indebida, o sea, incorrectamente, ilegalmente. Esa empresa ha firmado un acta de conciliación y ha pedido que se le pague. Nada más. Si yo pido que se me pague una deuda laboral o contractual, dígame, ¿es un beneficio? Es un derecho. O sea, lo que la empresa ha hecho es cobrar un derecho de que se le pague una indemnización. Si fue buena o mala la indemnización, se negoció o no, eso es otro problema. En este caso, lo que se discute es si esa carta de Vladimir Cerrón
¿no? Ha provocado un beneficio para él o un beneficio para esa empresa Altiplano. Pero miren, ni siquiera la empresa Altiplano fue incluida en el proceso de Vladimir Cerrón. No está en estas dos sentencias de primera y segunda instancia, no está la empresa Altiplano. Tampoco está quien firmó la conciliación, que es el procurador del gobierno regional de Junín. Entonces, amigos, si esto es así, nos obliga a tener una conclusión clarísima. La conclusión es que el señor Vladimir Cerrón no es un corrupto en lo absoluto. Y lo digo y pongo las manos al fuego por lo que digo. No es un corrupto porque el corrupto es aquel que se beneficia con los dineros del Estado o con las acciones que él realiza como funcionario del Estado. En este caso, nunca se benefició y nunca se probó que hubo beneficio alguno. Simplemente se dice que nunca se debió haber hecho la conciliación, pero la conciliación no la ha hecho Vladimir Cerrón, la ha hecho el procurador con aprobación de los gerentes. Entonces, ¿quiénes tenían que ser acusados acá? Tenían que ser acusados todos los gerentes de la municipalidad, el procurador de la municipalidad y la empresa Consorcio Altiplano. Todos ellos debían ser procesados acá, en este expediente. Pero solamente estuvieron procesados 3 funcionarios y el presidente regional. Nada más. Entonces, amigos, cuando alguien dice, Vladimir Cerrón, tu líder, le dicen a Pedro Castillo, él es un corrupto, yo le digo, no es un corrupto, porque él no se ha beneficiado con dineros del Estado. Y este proceso penal es una vergüenza. Es una vergüenza cómo el Poder Judicial en Junín han podido caer en este tipo de incoherencias, de injusticias que se dan en nuestro país. Esta sentencia, yo creo que con el habeas corpus que se ha interpuesto en el Poder Judicial en Lima, yo creo que sí va a dar resultado positivo, porque esta sentencia no puede subsistir, tiene que ser anulada, porque viola los derechos de las personas. ¿A qué? A que sean acusadas correctamente, con fundamentos y con pruebas. Amigos, esta es la explicación que he dado ya por 4ª vez sobre la sentencia de Vladimir Cerrón. No existe responsabilidad, no existe imputación concreta contra el señor Vladimir Cerrón. Las sentencias lo dicen. Yo acabo de estudiarlas el día de hoy, la vez anterior también hemos hecho un análisis rápido. Ahora sí, hemos estudiado estas 2 sentencias, cada una de 70 y tantas páginas, ¿no? Le hemos leído hoja por hoja y hemos determinado nosotros acá que no tiene ningún fundamento jurídico, ¿no? Lamentablemente es una vergüenza de sentencia y como consecuencia, les decía, no se puede hablar de que el señor Vladimir Cerrón es un corrupto y está sentenciado por corrupción. Corrupción es lo que está con el caso de Omar Candy en Arequipa, con el caso de Martín Vizcarra en Moquegua. Esos son actos de corrupción porque allí ellos se han beneficiado, han obtenido provecho indebido, los han coimeado, los han sobornado, han favorecido a empresas, ajenas al gobierno, empresas privadas. Entonces, esa es la corrupción, amigos. O sea, no se puede decir que Vladimir Cerrón haya sido un corrupto cuando en realidad nunca lo fue. Jamás fue un corrupto. Él cumplió un acto de su cargo, ¿no es cierto?, en el gobierno regional porque era presidente regional. Nada más, no hizo ninguna acción más en concreto, señores. Amigos, hasta aquí hemos analizado una vez más, por enésima vez, la sentencia del líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas. Este caso también ha ido hasta la Corte Suprema, pero en la Corte Suprema simplemente lo que se ha hecho es, no ha pasado el filtro de calificación, o sea, no existe una sentencia previa audiencia en la Corte Suprema. La Corte Suprema lo que ha hecho es calificar y ha dicho que el caso no cumple con la fundamentación. O sea, los abogados de Vladimir Cerrón y los demás funcionarios no han fundamentado correctamente su recurso de casación y la Corte Suprema lo ha declarado o la ha declarado inadmisible. O sea, simplemente no se ha discutido en la Corte Suprema el caso de Vladimir Cerrón. ¿Ya? Esas son las 3 instancias por las cuales ha pasado este caso, amigos. Ahora, permítanme por favor señalar una cosa más. El día después del debate, el día 31 de este mes pasado, o sea, el día lunes, este lunes que ha pasado, tengo que señalar, señores, dos hechos que indignan, ¿no? Por eso cuando yo digo que mi voto va a ser, ¿no? Va a ser en base a tres cosas. Mi voto se fundamenta en 3 principios, ¿no? En la dignidad que uno tiene, ¿no es cierto? Y también en la memoria
y en una sed de cambio permanente que tenemos los peruanos hace muchos años, ¿no es cierto? Cuando decimos dignidad, decimos que no nos identificamos con las conductas totalmente inmorales que tiene el partido fujimorista. Por ejemplo, el día 31 fueron a los mercados de todas las zonas marginales de Arequipa. Fueron, por ejemplo, al mercado Leones del Misti en el distrito de Alto Selva Alegre, en Arequipa. ¿Y saben qué? Fueron 2 personas a ofrecer 40 soles para que todos los que trabajan ahí en el mercado vayan al meeting de Keiko acá en Arequipa y le hagan comparsa, pues sean parte del meeting. Vayan al meeting de Keiko por 40 soles. ¿No? Eso yo me he enterado directamente de los protagonistas, de las personas que trabajan en ese mercadito, ¿no es cierto? ¿Qué hemos visto? Que los jugadores de la selección también han sido corrompidos y les han pagado para que salgan en los spots publicitarios a favor de Keiko. Señores, eso es pues justamente a lo que nos referimos con dignidad. O sea, vamos a enseñarles a nuestros hijos de que por un poco de dinero tienen que vender su alma al diablo. No, los que tenemos dignidad decimos, si vamos a recibir un dinero de alguien, va a ser por nuestro trabajo. No porque quiero apoyar a alguien sin tener convicción por esa persona. Si vamos a votar por Pedro Castillo, va a ser justamente porque somos dignos, porque somos personas honradas y honestas, porque no nos vendemos, señores, no nos vendemos jamás. Eso se llama dignidad. También decimos dignidad porque estas personas que están en el fujimorismo, ¿no es cierto?, no tienen ningún tipo de escarnio, no tienen vergüenza para hablar, por ejemplo, de corrupción. Cuando la señora Keiko habla de su padre como que lo va a indultar y que no han sido delitos, sino han sido errores. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? Los que hemos vivido, sabemos muy bien, los que hemos vivido la época de la dictadura, y no solamente la hemos vivido, hemos luchado contra la dictadura porque allí se pisotearon los derechos y libertades de nosotros, los ciudadanos, los jóvenes. Entonces, si hemos vivido eso, sabemos que ha sucedido eso, han comprado medios de comunicación en el 90 y ahora también, ¿no es cierto? Han comprado a personas y ahora también. Ahora tienen graves denuncias de corrupción de la OMPE, porque la OMPE dice que ya está lista para hacer el fraude. Tenemos memoria, por eso el segundo motivo por el cual vamos a votar en contra de Keiko es por la memoria que tenemos. No olvidamos a los corruptos y a los traidores. Así como la canción de Mercedes Sosa, ¿no? Entonces no puede ser, ¿no? Si hubieron traidores, ¿no es cierto? No nos olvidemos nunca de sus nombres, ¿no es cierto? Jamás nos olvidemos de sus nombres, amigos. Nosotros sabemos quiénes son los fujimoristas y esos mismos están ahora, ahí, queriendo retornar a esa época, pero ya lo hacen con más malicia, con más maña, ¿no es cierto? Pagando a diestra y siniestra. Imagínense cuánto han pagado el día del meeting que hubo en Arequipa. No hubieron muchos, pero por lo menos hubieron de repente 500, 600 personas. Esas 600 personas les han pagado mínimamente 40 soles por cada una. ¿De cuánto estamos hablando, amigos? ¿No es cierto? ¿De unos 20.000 soles por lo menos? Por lo menos de 20.000 soles. Solamente porque vayan 3 horas al meeting de Keiko, nada más. Eso es indigno. Y lo más indigno es que hay muchas personas que opinan en el Facebook, ¿no? Y hablan de que el comunismo, no sé qué otras cosas, que no están en el programa de gobierno de Pedro Castillo, pero que se tapan la vista y los ojos, se tapan los oídos, perdón, ¿no? Y se hacen los ciegos, y no quieren ver que efectivamente esta organización criminal está realizando los mismos actos corruptos de la época de su padre, los mismos. Todos los medios de comunicación están comprados. A los jugadores de la selección los han comprado. A los que van a los mítines también los han comprado. La OMPE está también comprada. Señores, no podemos permitir eso. Esta es la segunda batalla quizás que vamos a librar los verdaderos demócratas. El verdadero demócrata es aquel que ha defendido con su vida la libertad y nosotros hemos hecho lo mismo, hemos hecho lo correcto en nuestra época, hasta que hemos derrotado al fujimorismo en el año 2000 después de la marcha de los 4 suyos, amigos. Hemos derrotado a esta mafia criminal y lo vamos a hacer nuevamente, estoy convencido, porque el pueblo ha demostrado, no es que crea el pueblo que Pedro Castillo es el mejor candidato, el más preparado, el más idóneo, pero la gente está votando por 3 cosas básicamente: por dignidad, porque no se venden, no nos vendemos; por memoria, porque hemos vivido la época del fujimorismo;
y porque queremos un cambio radical en el Perú, un cambio en donde, por ejemplo, no haya televisión basura. Ojalá que se vayan estos faranduleros, porque no educan a la juventud ni educan a los niños. Ojalá. Necesitamos que las empresas paguen sus impuestos. ¿Por qué se asustan las empresas? Porque no quieren pagar los impuestos que deberían haber pagado hace mucho tiempo. Porque la SUNAT les devuelve, ¿no es cierto?, por medio de los beneficios tributarios, les devuelve el triple de lo que pagan, por ejemplo, a las mineras. Entonces, las empresas están protegiendo las gangas, las mañoserías, las ilegalidades que existen hoy en el Estado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que están protegiendo algunas familias. Y no puede ser que algunos se den por no enterados de lo que de verdad pasa y sigan hablando del famoso comunismo, izquierdismo, chavismo, venezolanismo, no sé, ¿no es cierto? Se hacen, yo siempre digo, algunos son mercenarios. Saben que están hablando de algo incorrecto, pero lo dicen. Para mí son unos mercenarios porque de repente están interesados en que su esposa trabaje en una empresa, en la mina, o su esposo, ¿no? Y no es correcto hablar de política cuando tienes un interés personal. Quien habla, por ejemplo, yo no tengo ningún interés en lo absoluto con ninguna entidad o público o privada del Estado. Yo soy abogado independiente, ¿no es cierto? Y yo no tengo ningún interés ni siquiera en ser parte del gobierno, ¿no es cierto? Entonces no podemos, amigos, soportar que suceda esto nuevamente por segunda vez en el Perú, en la historia del Perú. Lo mismo, están comprando conciencias, ¿no es cierto? Están haciendo que mucha gente se ponga de rodillas por unos cuantos soles. Eso es dignidad, señores. Dignidad es que te den trabajo, ¿no? Y que no te regalen plata. Y eso es lo que está haciendo el gobierno, lamentablemente el gobierno de Sagasti, la policía, los militares apoyan a este sistema, a esta mafia, a esta organización criminal. Y eso es lamentable. Ojalá que razonen, ojalá que reflexionen todos estos amigos que para mí son mercenarios porque andan hablando de cosas que saben que no son verdad. No es verdad que va a haber, que te van a quitar la mitad de tus bienes, que si tienes 2 vacas te van a quitar una, ¿no es cierto? Que si estás en una empresa, ya esa empresa va a fracasar, se va a ir del Perú. En Bolivia, ni una sola empresa se ha ido de Bolivia en la época de Evo Morales. Ni una sola empresa, amigos. Y en Bolivia trabaja el BCP. Trabajan varias empresas peruanas, trabajan en Bolivia. ¿Y por qué no se han ido? Si es un gobierno dictatorial el de Evo, ¿por qué no se van? Es que es mentira. Es mentira, porque Evo sí respeta la propiedad privada y también lo hará este gobierno. Ya lo dijo, va a respetar la propiedad privada. Solo aquellas empresas que indebidamente tienen gangas tributarias, beneficios indebidos, beneficios ilegales, esas van a tener que pagar sus impuestos. Por ejemplo, Telefónica. Ustedes saben que Telefónica es la empresa que más ha ganado en el Perú en la pandemia, porque ahora todo el trabajo es virtual. Todos tenemos que tener una línea de Internet, una cuenta de Internet. Y si no tenemos Internet, no hacemos nada. No somos nada sin Internet. Entonces la empresa está repartiendo, está realizando operaciones que nunca ha hecho, una gran cantidad de operaciones empresariales. Ha agrandado, ¿no?, su mercado, la empresa de Telefónica. Es la que gana miles de millones en el Perú. Y sin embargo, el Tribunal Constitucional le ha condenado 728 millones hace 2 meses. Acuérdense, 728 millones. El tribunal le ha dado la razón a la empresa Telefónica, cuando lo correcto es que esta empresa pague ese dinero al Estado. Y Cerro Verde debe 1.100 millones a la SUNAT. ¿Y saben qué ha hecho Cerro Verde? La ha demandado al Estado. Le ha hecho una demanda internacional en el CIADI, que es un organismo para conflictos a nivel internacional. El Estado está demandado por Cerro Verde. No quiere pagar los impuestos que debe a la SUNAT. Pero sin embargo sigue trabajando. Sigue trabajando Cerro Verde, ¿no es cierto? Cuando debería estar paralizada esa empresa minera hasta que pague sus impuestos. Entonces, ¿de qué tienen miedo los trabajadores? ¿De qué? ¿De que esta empresa Cerro Verde, Telefónica, paguen sus impuestos correctamente y se van a ir? No. Simplemente van a dejar de ganar muchos millones indebidamente, ilegalmente. Van a ganar lo que deben ganar. Van a pagar lo que deben pagar al Estado. Eso es lo correcto. Entonces, amigos, tenemos 3 razones, vuelvo a repetir. Por dignidad, por memoria y por sed de cambio. Queremos cambiar este tipo de manejo empresarial, este tipo de manejo del Estado, ¿no es cierto? Donde los derechos están prácticamente por los suelos. No se respetan los derechos que están en la Constitución.
¿no es cierto? Los recursos naturales se los llevan a diestra y siniestra a las empresas. Todo eso tiene que cambiar, ¿no es cierto? Tiene que haber un sistema político también diferente, ¿no? No puede ser que tengamos puro faranduleros en la política, un venezolano, un Acuña que solamente sabe hacer chistes, o un Aliaga que no sabe ni leer, tiene que estar escrito para que hable, por favor. Entonces, amigos, es momento de cambio, es momento de hacer memoria y es momento de ser dignos, pues, por favor. No aceptemos cuando hay alguien que dice, te ruquea, te dice comunista, no le aceptemos eso. Digámosle nomás que tengan memoria, que sean dignos y que siempre el mundo tiene que cambiar. Y es momento del cambio. Chile ya cambió, Chile va a tener una nueva constitución política, pero ha sido, como quien dice, gracias al esfuerzo y a la lucha de los jóvenes chilenos. Ahora van a tener una constitución política nueva. Hoy en día, en estos momentos, Colombia está luchando por sus derechos. El pueblo colombiano está de pie. Están marchando de manera incansable más de un mes. Y la televisión basura que tenemos en el Perú no transmiten la marcha y la lucha que tienen los colombianos en este momento. Están pidiendo también lo mismo con nosotros, cambio. Están pidiendo cambio, están pidiendo que salga el presidente Duque, Iván Duque. Hay muertos, hay jóvenes colombianos que están muriendo por protestar y por defender sus derechos y sus principios, por defender sus valores, su futuro. Entonces, amigos, tenemos que reflexionar, tenemos que ir hacia un cambio correcto. Yo sé que no vamos a hacer ninguna Venezuela, ninguna Cuba, quizás lleguemos a hacer algo como está en Bolivia, donde se respeta la empresa privada, donde el país está desarrollándose porque tiene el control de sus recursos estratégicos, de su gas, por ejemplo, el gas de Tarija, del litio. Entonces, eso hace que un país tenga autonomía, tenga soberanía y pueda desarrollarse. Hoy en día el Perú no la tiene, amigos, no la tiene, no tiene soberanía. Está dependiendo de algunas empresas, dependiendo de la televisión basura, dependiendo de algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Y no puede ser. Tenemos la oportunidad de esta vez exigir un cambio real. Y si este señor, Pedro Castillo, nos falla, así como lo hizo Ollanta o como lo hizo Toledo, tenemos que salir también a protestar. No es que le vamos a dar una carta en blanco, le vamos a firmar, haga usted lo que quiera. No. Quien habla será el primero en salir a las calles a protestar en contra de Pedro Castillo si es que nos defrauda. Y enseñaré y sigo enseñando esto a los que dependen de mí, a mis hijos, a mis sobrinos, a todos. No es que le demos una confianza total a este señor, a este profesor Pedro Castillo. También lo vamos a tener que criticar si es que comete actos negativos en contra de sus principios y sus propuestas. Así que, amigos, sigamos adelante y no tengamos miedo del cambio. Siempre seamos dignos y siempre actuemos con memoria. Gracias, amigos.